Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es miércoles 25 de octubre. Y el título para el día de hoy: la justicia de Cristo. Cuando dice la justicia de Cristo, ¿cómo es? Perfecta. La justicia de Cristo fue manifestada a nosotros los seres humanos porque la necesitamos, porque somos sin justicia. El hombre perdió la justicia allá en el jardín del Edén, la perfección. Por eso es que necesitamos la justicia de un ser perfecto. Y por eso fue necesario que Dios enviase, que Dios viniese a la tierra a salvar al pecador, al injusto. ¿Por qué dice que somos injustos? Porque no tenemos justicia. Pero ¿cuántos de nosotros nos consideramos justos? Cuando nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, miren lo que nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así es de que ninguno de nosotros somos justos. Nada de lo que podamos presentar por nosotros mismos ante Dios es aceptable. Solamente es la justicia de Cristo. Así es de que de eso vamos a estudiar. Por eso dice el versículo 25 de Romanos 3. Vayamos y leamos Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué nos está diciendo acá? Si vemos el versículo anterior, como vamos a ver qué hemos estudiado, hemos notado ya que el Evangelio revela dos cosas fundamentales. En primer lugar, la justicia de Dios, capítulo 1, versículo 17, y en segundo lugar, la ira de Dios, 1:18. El pecado dejó al hombre desprovisto de justicia y al mismo tiempo arrojó sombras sobre el carácter de Dios. Es por lo tanto lógico que el plan de salvación elaborado por Dios deba tomar en cuenta estas dos dimensiones.
Recuerde que Satanás trató de manchar el carácter de Dios ante todas las criaturas, ante todos los seres creados por Dios. En un grupo lo logró, en otro grupo no lo logró, pero puso eso en su corazón, en sus mentes, que mirasen a ese Dios que no era lo que él decía. Pero, como vemos, el Hijo de Dios ha venido a salvar a la humanidad, pero también a mostrar al universo que lo que Satanás dijo de Dios es mentira. En la sección del capítulo 3, del 21 al 26, que constituye el corazón de la epístola y la exposición más sublime del Evangelio que se pueda concebir, Pablo bosqueja la manera de cómo Dios atendió estas dos realidades. Ya vimos cómo en el versículo 21 y 22 resuelve el problema del hombre al proveer la justicia que éste necesita para poder salvarse. Esa justicia, quedó claro, la proveyó el Señor Jesús y es ofrecida gratuitamente a todos los que creen en Él. En el versículo 25, que es el que estamos mirando ahora, vuelve su atención al segundo aspecto fundamental del pecado, el segundo problema, el de la ira de Dios. Notemos este versículo en el contexto que provee el versículo anterior y el que le sigue inmediatamente después, o sea, el versículo 24 y el versículo 26. El versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vemos entonces que, como dice aquí la lección, Pablo da mayores detalles sobre la gran noticia de la salvación. Romanos 3:25. Gran noticia para nosotros los pecadores, para nosotros los injustos, acerca de la salvación. Por eso dice, a quien puso. Esa palabra puso dice aquí en el comentario bíblico como exhibió. Exhibir es algo para mostrar, algo para que los demás sepan, vean. Por eso dice, a quien puso, a quien exhibió. Aquí en el comentario bíblico nos dice que el propósito de Dios en la exhibición pública del sacrificio de Cristo fue manifestar su justicia. Y esta manifestación o exhibición pública de la justicia de Dios no solo fue para beneficio de la humanidad, sino para todo el universo, a fin de que lo que estaba en juego en el gran conflicto pudiera ser entendido más claramente por todos los que pudieran haber sido tentados a dudar de la perfección del carácter de Dios. Y sigue diciéndonos aquí, utiliza una palabra sofisticada, propiciación. Por eso dice, a quien puso como propiciación.
El término griego para ella es hilarterion. Y aquí en el Nuevo Testamento solo aparece aquí en Romanos 3:25 y en Hebreos 9:5. Y nos dice, por la manera en que es usada en Romanos 3:25, para describir el ofrecimiento de la justificación y la redención mediante Cristo, la propiciación parece representar el cumplimiento de todo lo que tipificaba el propiciatorio en el santuario del Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba el propiciatorio? En el santuario. Recuerda que Dios le mostró a Moisés el santuario y le dijo que hiciese una copia, como la que había visto. ¿Dónde estaba ese propiciatorio? ¿Qué se realizaba allí? Recuerde que el propiciatorio estaba en el lugar santísimo. Era la tapa del arca del pacto, donde se manifestaba la misericordia de Dios para el pecador que llegaba con corazón arrepentido al santuario, donde el sumo sacerdote, porque era el único que podía entrar a ese lugar una vez al año a manifestar la misericordia. Ahí se manifestaba entonces el perdón para el pecador. Por eso nos dice, como propiciación. ¿Quién es el que ha sido puesto por propiciación? Nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo es que Él va a ser propiciación para mí? Esa es la pregunta, ¿cómo Él es propiciación para mí? ¿Cómo es que eso se cumple en mí, que soy pecador? Que todas mis, como dice ahí en el libro de Isaías 64:6, que mis justicias son delante de Dios como trapo de inmundicia, no valen. Pero Dios no me ha dejado a la deriva. Él ha puesto la justicia para que yo la haga mía, para que me cubra con esa justicia. Pero debo yo de tomarla, permitir que me cubra. Por eso dice, por medio de la fe. ¿Cómo es que a lo que Dios puso o al que Dios puso como propiciación me haga justo? Es que por medio de la fe en su sangre, por medio de creer, hacerla mía, que Él cargó con mi pecado y que Él murió en sustitución mía. Por eso me dice, por medio de la fe en su sangre. ¿Dónde derramó su sangre Él? En la cruz. ¿Qué es lo que lo mató a Cristo? No fue la cruz, no fueron los clavos, porque la muerte de cruz era una muerte lenta, la cual todo aquel que era crucificado pasaba días colgado en el madero, desnudo completamente, aguantando sol y aguantando frío en la noche. Pero el Hijo de Dios solamente estuvo 6 horas, porque la agonía del Hijo de Dios comenzó cuando fue colocada sobre Él la carga del pecado del mundo, mis pecados. Cuando le dice,
Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y comenzó a sudar gotas de sangre. Allí comenzó la agonía. Al recibir esa carga que el Padre puso sobre él. Ya cuando él llega a la cruz, ya va agonizando, a consecuencia de la carga del pecado. Sigue diciéndonos ahí la lección. Esto significa que por su muerte sacrificial, Jesús ha sido proclamado el medio. No dice uno de los medios, el medio. Cuando dice el medio es el único, no hay otro. El medio de salvación, y se lo presenta como el proveedor de la propiciación. Él es el medio de la propiciación porque fue Él el que vino a este mundo, tomó la naturaleza humana, vivió entre nosotros, sintió la tentación en su cuerpo de parte del enemigo, aunque nunca cedió, y fue llevado a la cruz. En síntesis, dice ahí la lección, esto quiere decir que Dios hizo lo que se necesitaba para salvarnos. ¿Quién es el que ha hecho todo para que nosotros los seres humanos podamos ser salvos? Es Dios. ¿Qué podíamos hacer nosotros para volver de donde el ser humano cayó? Nada. No podemos hacer nada. Por eso lo tuvo que hacer Dios mismo. De tal manera nos ama que Él puso el camino para que nosotros podamos andar en ese camino. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el que os justifico. El versículo también habla de pasar por alto los pecados. ¿Los pecados de quién? Los pecados de todo aquel que viene a Él reconociendo su pecado, arrepentido y creyendo que Cristo es el sustituto que cargó en Él y lo perdonó. Por eso dice, el versículo también habla de pasar por alto. Dice ahí en el versículo 25, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No podemos hacer nada por nosotros mismos, dice ahí la lección, para eliminar nuestros pecados. Pero en el plan de redención, Dios ha provisto un camino para que estos pecados sean remitidos mediante la fe en la sangre de Cristo. Son remitidos a otro. Mire cómo el santuario manifestaba todo ello en el Antiguo Testamento. Cuando el pecador llegaba al santuario,
para ser perdonado, tenía que llevar una ofrenda. Normalmente era un cordero, un animalito inocente. Y cuando el pecador llegaba a la puerta del santuario, miraba la puerta, la única puerta que tenía de entrada para llegar al atrio, una puerta amplia, la cual tenía una cortina que manifestaba el color rojo, manifestaba el color, habrían 4 colores: el azul, el rojo, el morado y el blanco. El azul nos recuerda la ley de Dios, el carácter de Dios, la pureza de Dios. El rojo manifiesta pecado, el morado pecador y el blanco pureza. Pero la puerta tiene un nombre: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, ese será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta del santuario tiene nombre: es Jesús. Y Él nos invita a entrar por Él. Y cuando el pecador reconocía su pecado, reconocía que había quebrantado la ley y por consiguiente se había hecho pecador, pero arrepentido, venía y traía a ese corderito. Cuando llegaba a donde estaba el altar del sacrificio, el sacerdote lo recibía. Y traía ese animalito inocente. ¿Y quién cree que era el que lo mataba? A ese animalito. ¿Quién degollaba al animalito? No era el sacerdote. El sacerdote lo que le ofrecía era la daga para que el pecador degollase. Antes de ello, él ponía sus manos sobre la cabeza del animalito, simbolizando que transmitía su culpa, sus pecados, a este animalito inocente, el cual iba a morir en sustitución de él. Esa sangre era rociada. Y luego el sacerdote venía y le decía: tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. ¿De qué color miraba la cortina cuando él se daba vuelta para salir? Recuerde que la cortina, dice, era obra de recamador, era doble. Al lado de interno estaba el lino, que es color blanco. Y entonces miraba la cortina blanca. Al principio la había visto azul, rojo y morada, pero ahora la miraba blanca, porque así quedaba todo aquel que entraba al santuario para recibir el perdón. Y así quedamos todos nosotros cuando venimos a Cristo, porque es la justicia de Él, la justicia de Cristo, la que ahora me cubre. Y como dice allí, mis pecados son remitidos mediante la fe en la sangre de Cristo Jesús. Pasar por alto. La palabra griega para pasar por alto es paresis, que significa literalmente pasar por encima o pasar de largo, pasar por alto. De ningún modo es ignorar los pecados, sino que Dios puede pasar por alto los pecados del pasado, porque Cristo ha pagado el castigo por los pecados de todos mediante su muerte.
consecuencia, cualquiera que tenga fe en su sangre, fe en su sacrificio, puede ser librado de sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por él. Primera de Corintios 15:3. Pero ahora vayamos más adelante en el capítulo 26. Pero antes voy a leerles otras partes que subrayé del comentario bíblico concerniente a por medio de la sangre, por medio de la fe en su sangre. Nos dice, significa que el sacrificio de Jesús proporciona perdón y reconciliación a los que tienen fe en su sangre. Pero también es posible entender el griego de esta parte, porque hay dos maneras de poder entender la parte que dice la relación de este pasaje con el resto del versículo puede entenderse de varias formas. Significa que el sacrificio de Jesús proporciona perdón y sacrificio a los que tienen fe en su sangre, como también a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe. Ambas traducciones son posibles gramaticalmente. El sacrificio expiatorio se hace eficaz mediante la fe que lo acepta. A menos que por medio de la fe se acepte el perdón ofrecido, la expiación no tiene valor para reconciliar la mente y el corazón de aquellos por quienes se hizo el sacrificio. El Nuevo Testamento pone énfasis en la sangre de Cristo en relación con la obra de la redención. Así es de que, hermanos, todos nosotros necesitamos la justicia de Cristo. ¿Adán y Eva necesitó la justicia de Cristo? Sí. ¿Fue cubierto con la justicia de Cristo? Sí. ¿Cómo es que en el jardín del Edén fue provista la justicia de Cristo en Adán y Eva? Dios proveyó la túnica de pieles, le quitó los delantales de hojas de higuera, y fue así como la justicia de Cristo cubrió a los primeros pecadores y ha continuado cubriendo a todo aquel que viene a Jesús y le busca. Nadie ha sido salvo por guardar la ley. Todos somos salvos por gracia, desde Adán hasta el último que busque a Cristo antes que la gracia termine. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 26 y 27, y veamos qué nos dice. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con la mira de manifestar en este tiempo. ¿Cómo es este tiempo? ¿Qué hay en este tiempo? ¿Cómo está el corazón del ser humano? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo por su justicia, a fin de que Él sea el justo. En este milenio, siglo XXI, donde la ciencia ha aumentado, pero el corazón del ser humano se ha degradado más, donde creen que no se necesita a Dios, Dios todavía sigue esperando y amándonos
y ha manifestado en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay condición. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solamente aquel que acepta el sacrificio en la cruz y permite que la sangre de Jesucristo lo limpie, lo transforme. Haya un cambio, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no quiere decir que vamos a seguir viviendo en lo mismo que hacíamos antes. No, vamos a permitir que el Cristo nos limpie y que el Espíritu Santo nos capacite, nos transforme para vivir una vida totalmente entregada, amando al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quiénes se jactaban en aquel entonces? Los judíos. Ellos, ¿qué se creían? Que eran el pueblo salvo, el pueblo de Dios, que ya ellos eran salvos, que era excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Recuerde, ahí estaban los fariseos, ahí estaban todos aquellos que se consideraban santos por guardar la ley. Entonces, ¿somos salvos por guardar ley? Pablo dijo, no, nadie se salva por guardar ley. Entonces, no dice, sino por la ley de la fe. ¿Fe en qué? ¿O en quién? En Cristo Jesús. La buena noticia que Pablo estaba ansioso de compartir con todos los que lo escucharan era que la justicia, su justicia, o sea, la de Dios, estaba disponible y está disponible para la humanidad, y que la recibimos no por las obras ni por el mérito propio, porque no tenemos obras buenas, no somos meritorios de ello, porque somos pecadores y por consiguiente destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que necesitamos la justicia de Cristo, y eso es, como dice ahí, sino por la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. A causa de la cruz del Calvario, Dios puede declarar justos a los pecadores y seguir siendo justo a la vista del universo. Aquí hay dos cosas. Justifica a los pecadores y dice, a través de lo que Él manifestó en la cruz del Calvario, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido aquí en esta tierra, pero también manifestó al universo que Él sigue siendo justo y no lo que Satanás dijo acerca de Dios. Satanás no puede señalar a Dios con ningún dedo acusador, porque el cielo ha hecho el sacrificio supremo. Satanás había acusado a Dios de pedirle a la raza humana más de lo que Él estaba dispuesto a dar. Lo había acusado de ser un Dios injusto, severo ante el universo. Pero Dios ha manifestado su grande amor a través de lo que el Hijo de Dios vino a realizar. Y dice, la cruz refuta esta afirmación. Y para terminar aquí la lección dice, es probable
que Satanás esperara que Dios destruyera al mundo después de que éste hubiese pecado. Y de esa manera, Satanás hubiese dicho: ven, yo tengo razón. El Dios al que ustedes adoran es así, así, así. Porque él esperaba eso. En vez de eso, Dios envió a Jesús para salvarlo. ¿Qué nos dice eso sobre el carácter de Dios? ¿De qué manera debería impactar en nosotros, en nuestro estilo de vida, el hecho de conocer su carácter? ¿Qué harás de forma distinta en las próximas 24 horas directamente como resultado de saber cómo es Dios? Dios te ama. Dios te perdona. Dios quiere pasar por alto tus pecados. Lo que te dice es: ven a Cristo. Ven a Él. Acepta su sacrificio, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús, lo que Él ya realizó por ti. Él pagó el precio, porque la paga del pecado es muerte. Ya lo pagó Él. Vengamos a Él y obtengamos perdón y vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.